Muy buenos días. Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, gracias por estar con nosotros. Un placer. Le quiero preguntar primero por esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Hace unas 3 semanas el presidente dijo que ponía el reloj, congelaba el tiempo para esa reforma. Voces, algunas fuentes del Ejecutivo nos dicen que no han perdido el tiempo, que sí que ha habido aproximaciones con el Partido Popular. Le quiero pedir que me las confirme. ¿Hay acuerdo? Bueno, acuerdo no hay porque si no hubiera sido exteriorizado. Lo que sí hay es una esperanza muy razonable de que en poco tiempo podamos tener esa renovación de los órganos constitucionales, fundamentalmente Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional, dando cumplimiento al mandato constitucional. Es la Constitución la que nos dice que hay que renovarlo y bueno, por un periodo de 5 años y llevan 2 de exceso. Tenemos que fortalecer y vigorizar las instituciones y eso solo se hace abrazando el cumplimiento de la ley. Entiendo que no se tendrá que poner en marcha esa ley orgánica, que sí que hay un acercamiento con el Partido Popular. ¿Para cuándo? ¿Me puede dar una fecha? Bueno, cuando dos tienen que entenderse, evidentemente tiene que haber esa conjunción y esa comunión de voluntades. Creo que existe un gran deseo de que esa renovación se produzca de una manera rápida, porque lo exige la ley y lo exige la sociedad y tenemos que otorgarnos y esos órganos constitucionales, tenemos que decirles a la ciudadanía que se crearon para que cumplan una función y evidentemente cuando están en esta situación tan irregular la desconfianza se acrecienta. Entonces espero que sea yo estoy poniendo como fecha simbólica quizás los primeros días del mes de diciembre con el Día de la Constitución para que podamos tener fumata blanca. Ojalá se pueda cumplir ese deseo. Le quiero preguntar también sobre la reforma del Código Penal que modificaría delitos como el de la sedición. ¿Cómo está esa reforma? Le voy a preguntar otra vez por fecha. ¿Cuándo se prevé que se pueda aprobar? Bueno, el calendario normativo que se aprobó en el Consejo de Ministros establece que antes de fin de año se debe realizar. De hecho, en el Ministerio están bastante avanzados ya los estudios y la finalidad es muy simple, es la que expresé en no pocas ocasiones, tanto en el Congreso como en el Senado, es adecuar y armonizar nuestro derecho a los países de nuestro entorno. Estoy hablando del Código Penal francés, alemán, italiano, portugués, en orden a recoger unas figuras delictivas graves, muy graves, pero recogiéndolas en sus justos términos, en los términos y en los parámetros que lo hacen los países de nuestro entorno, porque esa es la armonización de nuestros derechos que los que pertenecemos a este club de Europa queremos. ¿Cómo afectaría esa reforma a los líderes independentistas que están en prisión? Bueno, en principio lo que hay que ver es la redacción final y eso se produce siempre de una manera protocolizada. Cuando afectan a unos hechos juzgados con anteriormente, si es más beneficioso en cuanto al quantum de pena, a las penas, pues el tribunal sentenciador es el que hace la adecuación o simplemente el estudio y la valoración de si eso realmente ha cambiado algo la situación o están bien y no hay por qué tocarlo. Es una decisión absolutamente jurisdiccional. ¿Es probable que afecte también a Carles Puigdemont? Bueno, él no está condenado, por lo tanto, lo que evidentemente a su condena no. Y lo que, bueno, en el caso de que pueda ser juzgado, pues evidentemente es una nueva normativa y sí, se podría realizar las calificaciones en base a ese nuevo articulado. Al margen de esa reforma del Código Penal, ¿el Gobierno es favorable a que se otorguen indultos a los presos independentistas? No, el Gobierno no es proclive ni que se concedan los indultos o no. La medida del derecho de gracia es una medida muy excepcional y que tiene por finalidades, bueno, las que están en la mente de todos, corregir a lo mejor excesos judiciales, cambios judiciales, transcurso de un tiempo que ha provocado que lo que se juzgó en su día pues hoy no tenga mucha relevancia social. Estoy pensando en esa persona condenada hace 14 años y que por distintas cuestiones no se ha ejecutado y esa persona hoy está absolutamente integrado. No nos olvidemos de una cosa, las condenas tienen una finalidad de castigo y también establecer un mecanismo de recuperación social para ese transgresor. Por tanto, bueno, todo eso tiene que verse. Por tanto, no es que sea el Gobierno proclive o no a los indultos. El Gobierno lo que es proclive es a dar cumplimiento a la ley. Hay una ley del indulto y es que cualquier persona, por sí o por tercero, tiene derecho a solicitar un indulto y a ser evaluado con los informes que emiten el Tribunal Sentenciador, la Fiscalía, instituciones penitenciarias y después se hace una propuesta por el Ministro de Justicia para debate en el Consejo de Ministros. En las últimas semanas hemos sabido que ya son 3 las causas por las que la Fiscalía está investigando al rey emérito. ¿Debe volver a España?
Bueno, la cuestión es que no ha sido llamado. Estoy convencido que el día que se le llame vendrá. No hay una fuga en absoluto. O sea, creo que no podemos transmitir esa imagen. Hay actuaciones preliminares, que son las que se hacen por el Ministerio Fiscal, en orden al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para valorar si hay hechos que pudieran ser constitutivos de una denuncia o una querella. Y, por tanto, no hay procedimiento judicial estricto sensu, no hay ninguno contra el rey emérito. La cuestión y después el mensaje que hay que transmitir, y yo no me canso de decirlo, es muy simple. A ver, hay una situación especial de inviolabilidad, pero esa situación acabó. Por tanto, a partir de ahí se le aplica a cualquier español, a cualquier ciudadano, presunción de inocencia, y es igual ante la ley. Y por tanto dejemos que la justicia haga lo que tenga que hacer, porque desde luego tenemos mecanismos para hacerlo y no hay ningún problema. Por tanto, no es una cuestión que no esté aquí, es un ciudadano libre, no hay ningún procedimiento abierto contra él, puede moverse. ¿Pero usted qué cree que es mejor para España? ¿Que el rey esté fuera o que vuelva a España, que esté aquí haciendo frente a esas causas? Bueno, yo creo que para España lo verdaderamente importante es que superemos esta crisis, esta pandemia, y superemos la COVID-19 y seamos capaces de reconstruir sólidamente nuestra sociedad y nuestra economía. Déjeme volverle a preguntar por el rey. Aproximadamente en julio el presidente del Gobierno se mostró favorable a revisar la inviolabilidad del rey, pero no hemos vuelto a saber del tema. ¿Ha cambiado el Ejecutivo de opinión? ¿Se va a volver a plantear? Bueno, todos los temas son planteables en democracia, pero a mí siempre me preocupa mucho cuando hablamos de esto y de situaciones tan previas. Ahora mismo veíamos las declaraciones del señor Trapero, el juego de la instrucción. O sea, la instrucción, y esto yo sé que es complicado de explicar, pero todas las instrucciones son secretas. Cuando se dice una instrucción ha sido secreta, es súper secreta, es decir, que no lo conoce ni la parte que está siendo investigada. Pero cuánto daño se hace a esas personas que están siendo objeto de una investigación, incluso en un momento tremendamente preliminar, por filtraciones, por fugas de información, que yo puedo entender, lo que son las filtraciones, pero cuánto daño se hacen a las personas que están siendo objeto de una investigación y que después a lo mejor quedan en nada. Nos hemos podido cargar su reputación. Por eso la ley de enjuiciamiento criminal, que estamos a punto también de llevar a Consejo de Ministros un texto para reformar una ley de 140 años, ya decía que todas las instrucciones eran secretas. Lo que pasa es que, bueno, lo cierto es que nos hemos relajado en eso y hoy vemos con demasiada asiduidad filtraciones de cualquier tipo, de declaraciones, de escuchas telefónicas. Tenemos que restringirnos un poco, porque el interés informativo puede estar sobre los hechos, sobre una medida cautelar puntual, que alguien ha sido ingresado en prisión, un asesino que estaba generando tensión. Pero cuidado, que cuando eso se generaliza nos va mal, porque lo mismo que el juicio oral tiene que ser público, las actuaciones, la instrucción es simplemente la capacidad del Ministerio Público de articular actuaciones para acusar a alguien. Pero la mayoría de las veces no tienen buen final. Pero lo que es cierto es que hemos dejado la reputación de las personas en el camino. Por eso insisto tanto que tenemos que ser muy celosos con evitar filtraciones, derivas, porque estamos jugando con la honorabilidad de las personas. Pero, ministro, yo le estaba preguntando por el cambio del criterio del Ejecutivo sobre la inviolabilidad del rey, al margen de las fugas de información. Concretamente, sobre eso. La inviolabilidad es un tema que está tratado en el Pacto del 78 y tiene encaje en nuestra Constitución. Por tanto, y al afectar al título 2, necesitaría unos consensos enormes porque es la parte súper rígida de la Constitución. Creo que cualquier debate que se pueda abrir de la reforma, de la que sea, necesita un debate sereno. Mucho más cuando afecta a la parte súper protegida de la Constitución. Yo creo que realmente ahora mismo tenemos que ver la parte positiva, y es que se están investigando cosas y que, por tanto, si hay responsabilidades, ya es simplemente tiene un aforamiento, pero no para nada lo hace diferente a cualquier otro ciudadano, y que la corona está dando unos pasos muy importantes que hasta ahora no habíamos visto, en transparencia, en coherencia, en visibilidad, y por tanto creo que tenemos que velar por ese orden constitucional y la corona está ahí. Por tanto, tenemos que proteger a la corona como institución, con independencia de actuaciones puntuales que han de investigarse de personas que ostentaron la más alta representación. Permítame que le insista un poquito, ¿eh? Entonces, ¿el Ejecutivo ha cambiado de opinión porque cree que no va a tener consenso o porque cree que la actuación de la corona ahora mejora, ya no es necesario revisar? No hay un cambio de opinión, hay una valoración y una reflexión que se realizan en unos momentos puntuales y que, bueno, somos conscientes de que se produce un cierto rechazo social, una cierta situación, pero creo que el verdadero mensaje que hay que lanzar es
todo se puede analizar, estudiar, reflexionar y hasta cambiar en democracia, contando con los consensos necesarios. He explicado la densidad de este cambio, pero lo que verdaderamente es importante es que, insisto, el arco constitucional que nos dimos incorpora la corona y, por tanto, tenemos que proteger la corona, porque igual que digo que tenemos que renovar el Consejo General del Poder Judicial porque lo dice la Constitución, también el modelo de Estado que nos dimos es de monarquía parlamentaria. Por tanto, no podemos defender parcialmente la Constitución o no. Ahora, en democracia la reflexión está abierta, claro que sí, y si llega un momento en que hay un enorme consenso, se puede hablar, claro que sí. Vamos con las preguntas de nuestros analistas. Paloma. Sí, hola, ¿qué tal, ministro? Yo le quería preguntar por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, algo muy claro. Ustedes se plantean, van a retirar la proposición de ley que registraron PSOE y Unidas Podemos para cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, teniendo en cuenta que para el Partido Popular ahora parece la prioridad para llegar a un acuerdo, ¿la van a retirar? Bueno, el presidente del Gobierno fue claro y lo dijo en sede parlamentaria. Ahora mismo está congelada. Está paralizado el tiempo, por tanto, cuando se dice eso es porque se está esperando que haya fumata blanca. Si hay fumata blanca, está claro, no hay problema, ya lo tenemos. Pero lo que sí digo que la reflexión debe de quedar. Igual que el Partido Popular hizo hace unos años una modificación de la ley orgánica para poder modificar el Consejo parcialmente por cámaras, lo que tengo muy claro es que lo que no podemos consentir como democracia es que esta no avance. Y solo avanza cuando se cumple la ley. Luego, si no se cumple y la responsabilidad es del único partido que puede dar los 3/5, evidentemente la democracia está obligada a actuar, sea esta línea u otra. Ahora, por cerrar su pregunta, no moveremos esta proposición si hay acuerdo. Inma. Ha dicho, ministro, buenos días, que antes de final de año se llegará la reforma de las sediciones, tramitarán. ¿Qué llegará antes? ¿La tramitación de los indultos, la decisión sobre los indultos o la entrada en vigor del nuevo Código Penal? Bueno, respecto de la modificación del Código Penal, sí tenemos lo que los penalistas decimos el dominio del hecho, es decir, que puedo concluirla y a través de los cauces llevarlo al Consejo de Ministros. En cuanto a los tiempos del indulto no puedo más que coger una bola de cristal. Lo único que tengo son unos promedios. Desde que se inicia el trámite del indulto, el Ministerio lo único que hace es remitirle al Tribunal Sentenciador y pierde el control. El Tribunal Sentenciador es el que pide informe al Ministerio Fiscal, ofrece a las partes perjudicadas su parecer, solicita a instituciones penitenciarias. ¿Cuándo entonces aproximadamente? Bueno, es complicado decirlo porque lo mismo que si hay unas medias ordinarias, lo normal piensen que el que emite el informe es el Tribunal Sentenciador, el que ha dictado la sentencia en primera instancia. Pero el Tribunal Supremo es muy pocas veces el tribunal de primera instancia, solo en las causas especiales lo es. Por tanto, no hay un promedio que nos pueda decir. Yo creo que serán unos tiempos razonables, pero no lo sé. No me atrevería porque sé que diga lo que diga, me voy a equivocar porque no depende. Vamos, creo que ni siquiera el propio Tribunal Supremo podría decir eso, porque fíjense la anécdota. Se le solicita informe al Ministerio Fiscal. Ahora el Ministerio Fiscal dice, yo antes de proceder a mi informe quiero a ver cómo van el cumplimiento penitenciario de este penado. Y por tanto hay un retraso. Bueno, hay expedientes de tramitación de indultos que se realizan en 6 meses y otros tardan 1 año y pico. Marisol. Sí, ministro, yo quería preguntarle por la polémica que se ha generado a raíz del anuncio de apoyo de Bildu a los presupuestos, si usted comparte las críticas de algunos varones socialistas y si cree que parte de la sociedad española pues puede tener reticencias, ¿no?, a que, como dice el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se considere a Bildu parte de la dirección del Estado. Bueno, no sé si soy representativo de algo, pero desde luego lo que sí voy a expresar es mi opinión. Tengo claramente que lo único que me llama la atención es qué grupo político no apoya unos presupuestos como estos. Unos presupuestos con un apoyo de fondos europeos como no ha habido nunca en la historia y con una situación social y económica como no ha habido nunca en la historia. Lo que me llama la atención es cómo alguien no puede apoyar esos presupuestos. Andrés. Sí, yo retomando el debate de la inviolabilidad, lo que le querría preguntar es si acaso se puede garantizar una institución como la monarquía que usted ha dicho que hay que defender, limpia de cualquier sospecha mientras haya un estatuto de inviolabilidad. Si no es incompatible la garantía de limpieza, por lo que estamos conociendo del reinado de Juan Carlos, con la inviolabilidad.
No, no es incompatible, es una cuestión de establecer otro mecanismo de controles y, por lo pronto, para empezar, desde la figura de... Por eso el rey necesita que todos sus actos sean refrendados. La inviolabilidad es una tradición histórica que tiene su sentido, que tenemos que a lo mejor entrar en una reflexión y que a lo mejor pro futuro sería bueno modularla. Creo que un debate sereno, pero yo siempre digo lo mismo, que legislar en caliente es muy delicado, porque siempre se nos van los perfiles, los detalles, que es donde verdaderamente está la importancia de las cosas. Entonces, ese debate a mí me encantará, lo dije y lo he dicho, no solo para eso, lo he dicho en relación a la sedición. Creo que hay que abrir, por eso el Consejo de Ministros va a abrir con un anteproyecto para que se abra un gran debate. Entonces el Gobierno tendrá la primera palabra, pero nunca la última, solo tendrán las cámaras, pero ahí habrá intervenido ya el Poder Judicial, el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado, la Academia, los catedráticos dirán por aquí, por allí, aquí el bien jurídico no está bien, tal, y al final se abrirá un debate parlamentario que, no digo que sea perfecto, pero que desde luego corremos menos riesgos de equivocarnos. Y por tanto, ¿la lectura cuál es? La inviolabilidad es una figura histórica que tiene una razón de ser, que tenemos que modularla porque todo evoluciona, hagámoslo, pero no al calor de esto, porque lo verdaderamente importante es que aquello que se crea sirva, y si no sirve, pues a lo mejor lo que hay que quitarlo, pero desde luego lo que no podemos es transformar las instituciones al socaire de acontecimientos puntuales, porque ese no es un buen camino para establecer las leyes de la convivencia. Vamos con nuestra última pregunta, que es la pregunta ciudadana. Buenos días, ministro. Hemos recibido muchísimas preguntas sobre la situación de los trabajadores interinos en el Ministerio de Justicia. Le voy a leer una de ellas que nos dice lo siguiente. Bueno, según su propia estadística, hay en el Ministerio 5.500 funcionarios interinos y, por tanto, temporales, y en las comunidades autónomas, con la competencia transferida, otros 20.000, la mayoría con muchos años de servicio e incluso de décadas de servicio. Nos cita la normativa de la Unión Europea y le pregunta para cuándo piensan transformar estos trabajadores en personas indefinidas. Bueno, una pregunta muy interesante en la que estamos plenamente implicados, pero que tenemos que articular de una manera adecuada. Evidentemente, tal como uno lee la pregunta, ve la gran variedad. No es lo mismo el interino de hace muchos años que el interino recién llegado. No es lo mismo el contraponer el funcionario de justicia con el resto de las administraciones públicas, porque también son función pública, aunque específicamente de justicia. Estamos en ello, se van consolidando derechos en materia de trienios, en materia de derechos, pero evidentemente nos queda ese paso, pero que tendrá que ser en todo caso un paso paulatino, porque piensen además qué diría la oferta pública de empleo si cerramos dando la categoría de titulares a todos estos que tienen hoy la condición de interino, con una diversidad de características muy distintas. Por tanto, es un tema que hay que hacer con un juego de cirugía muy precisa. Pues muchas gracias, ministro, por esa aclaración. Paulatino para esos 20.000 más 5.500 interinos que hay en justicia. Un placer. Pues muchísimas gracias.